Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y nos aprestamos a tratar por qué ganó Daniel Noboa, segunda parte. 24 horas después, ayer lo hicimos apenas a las 2 horas aproximadamente, hay más elementos de juicio, más perspectiva, más resultados completos para responder esa pregunta. ¿Y con qué intención la hago? Saber por qué se gana, entender por qué se gana, significa mantener durante el gobierno en lo posible esas condiciones o características. ¿Por quiénes se gana también? Entendiendo las dos cosas, es mucho más fácil cómo se gobierna. Nadie nace con experiencia de gobernar y cuando la tienen es muy tarde, les toca irse. Y con Daniel Noboa no podemos darnos el lujo de lo que ha ocurrido con Guillermo Lasso, aunque los dos sean millonarios, pero distinto tipo de empresarios. El uno un banquero, el otro un exportador. Para analizar ese fenómeno, porque es un fenómeno, aunque la victoria oficial ya es apenas un poquito menos de 4 puntos, hoy nos acompañan 3 expertos en comunicación desde distintas áreas. Rafael Cuesta, más de 4 décadas en el periodismo. Andrés Seminario, experto en comunicación y publicidad y manejo de crisis. Y Roberto Aguilar, el más celebrado y leído cronista político del país, especialmente por sus aportes en Expreso. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Gracias por el enorme seguimiento de ayer y por el que comienzan a manifestar hoy. En algún momento tuvimos 10.500 personas conectadas solamente en YouTube, más lo de Facebook, las cableras, radios, etc. Comprendo la expectativa. De paso, RTU no se pudo conectar porque tenía su propia programación de análisis electoral. Hoy, en cambio, Vito TVO tiene una producción especial y por eso pasará el programa en diferido recién a las 23 horas. Lo normal es que nos sigan por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Vito TVO, con la aclaración que les acabo de hacer, es Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV estamos en el 194, Manavisión, Canal 9. Solo en Manaví, señal abierta. Si no les funciona cualquiera de esas opciones, tienen a RTU en todas las cableras. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Portoviejo, para todo Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también es 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, donde barrió Daniel Noboa. Y hoy se integra Radio Única, 94.5 FM en Quito. Bienvenida. Es un gusto y es un honor. María Clara Triviño Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche. Vamos a iniciar nuestro programa con un criterio que emitió aquí mismo, noche de ayer, Irene Vélez Fromen, para explicarnos por qué ganó Daniel Noboa la segunda vuelta. Creo que Daniel Noboa logró mantenerse, en esta segunda vuelta logró mantenerse lo que le permitió entrar a la segunda vuelta, especialmente en esa última campaña. Creo que volvió a conectar con el Daniel Noboa que cautivó a los jóvenes. Luisa González se mantuvo en una jerarquía de emisor-receptor, dar el mensaje y punto, mientras que Daniel Noboa tenía clarísimo qué es lo que tenía que hacer, que solamente era repostear lo que los ecuatorianos ya habían hecho, suya, su campaña. Rafael Cuesta, bienvenido.
¿Por qué ganó Daniel Noboa? Sé que son múltiples los factores, pero a tu juicio, ¿a cuál o cuáles darías prioridad? Al que siempre, buenas noches, al que siempre hemos considerado el más probable. En este caso, la mitad más 2 de los ecuatorianos, 2% me refiero, no quiere lo mismo de siempre. El 2021 fue así. Cualquiera le podía ganar al candidato o a la candidata de Rafael Correa, en teoría, ¿no es cierto? Y Daniel Noboa supo aprovechar eso, supo aglutinar a todos, como lo supo hacer Guillermo Lasso en el 2021. O sea, ¿Daniel Noboa encarna el cambio? Sí, claro. O sea, primero un cambio generacional. Mucha gente vio en él una persona fresca, diferente, nueva, no peleona, no gritona, no confrontador, con una propuesta que ni siquiera hablaba de seguridad en la primera vuelta. Hablaba de temas de empleo, de trabajo, de mejores días, más plata, más dinero para los ecuatorianos, paz, calma, pero no hablaba puntualmente de nada, simplemente no peleaba, no gritaba, no atacaba, y asimismo tampoco lo atacaban, tampoco lo agredían, tampoco lo combatían, y eso lo llevó a la segunda vuelta. Ahí viene en cambio otra pregunta, Andrés Seminario. En la segunda vuelta ese panorama cambió, en la primera pasó bajo el radar, el ataque, la agresión, la infamia, la diatriba contra él fue descomunal, y él decidió no salirse de su andarivel, ignorar los ataques y mantener lo que Rafael ha descrito como una actitud más que un contenido, que ayer él explicó como necesidad de devolver a los ecuatorianos la alegría y la esperanza. ¿A eso fue que estuvo tan predispuesto el electorado? Carlos, Rafael. Bienvenido de paso, buenas noches. Sí, gracias por la oportunidad. Yo tengo 7 razones que pasan por algunas similares a lo que nos acaba de comentar Rafael y que terminan siendo porque Luisa perdió. Por eso Daniel ganó. Ya iremos a ver por qué Luisa perdió. Esa conexión es real, porque tenemos que entender que desde el punto de vista de la neurociencia, las actitudes políticas no son otra cosa que una manifestación de, se llama embodied cognition, cognición del cuerpo. Es decir, no solo la razón, no solo la emoción, la mezcla de eso, más los sentimientos, más las experiencias. En la medida que veas a un candidato que es auténtico respecto a lo que él está reflejando y me veo reflejado en él como elector, pues tienes un voto. Concluyo que fue más importante la actitud que el contenido entonces. No es que no hubo contenido, sino que el delivery, la historia, el lenguaje gestual fue ciertamente. Sí, claro que sí. Con una particularidad interesante. Él sí tuvo un contradictor, pero el contradictor en la historia de Daniel Noboa no fue otra persona. Era la falta de salud, o era la falta, en algún momento, la falta de seguridad, o era la falta de educación, o eran las necesidades del agro. Es decir, él no humanizó el problema en términos de ponerle nombre, no fue antropológico en términos de decir es de esta manera, tiene este nombre y este apellido. Ok, yo discrepo con eso, Roberto Aguilar, porque él tuvo un contradictor, realmente le ganó a Correa, no le ganó a Luisa, por la forma en que Correa se metió en la campaña. Daniel Noboa no quiso tenerlo o definirlo, ubicarlo a Correa como contradictor, pero Correa hizo eso. ¿Cuánto influyó este elemento en que haya ganado Daniel Noboa? Roberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. En realidad no tengo una respuesta para eso. Yo creo que Daniel Noboa ganó porque no confrontó, aunque Rafael Correa se haya presentado a sí mismo como su contradictor. Daniel Noboa no recogió el guante, ¿verdad? Hemos analizado con mi colega Martín Pallares esto en nuestro podcast, diciendo que asistimos a la muerte de la política. Daniel Noboa ganó porque el eje de la campaña electoral pasó, algo que se venía viendo desde hacía varias campañas, pero en esta fue absolutamente decisivo, pasó por ponerlo gráficamente del Twitter al TikTok, el Twitter que es
una red social de la que se puede hablar muchas cosas malas, ¿no? Porque está llena de bots, porque está llena de violencia verbal, porque está llena de confrontación gratuita y de insultos, pero que es de alguna manera es la red del intercambio de ideas y que es la red de la calentura política. Roberto, mientras que el TikTok es la red de las apariencias y en eso ganó Daniel Noboa. Yo vi ese podcast, o mejor dicho, lo oí. Y tú sostienes una cosa parecida a la que sostiene Polificción, que esta es la muerte de la política. ¿Por qué no le añades de la vieja política? Porque ahora el electorado demanda, y Daniel Noboa representa, el hacer una política como la que han descrito y en la cual tú coincides, no de confrontación. ¿Por qué no verlo como la inauguración de, o por lo menos un nuevo estilo de hacer política, proponer y no pelear? Porque la confrontación sigue estando ahí, porque el correísmo, o sea, quienes sugieren que estamos inaugurando una nueva política y que este es un nuevo estilo de hacer política, sugieren también que hemos pasado la página de la confrontación correísmo versus anticorreísmo, pero resulta que el correísmo está ahí, que el correísmo no solo que está ahí, sino que es la fuerza política más poderosa del país, el partido, el único partido, realmente el único partido orgánico con capacidad de movilización en todo el país. ADN no es un partido, es una empresa electoral que se ha constituido para llevar a Daniel Noboa a la presidencia, como fue Creo, que incluso en algún momento pensamos que Creo sería el germen de una nueva derecha, y tampoco lo fue, desapareció Creo al año y medio de ejercicio parlamentario. Ya, más interesante todavía, ¿cómo es posible que se haya derrotado con esa claridad, aunque no amplitud, a esa maquinaria política? Otra de las respuestas, pero antes de esto, María Clara, otra de las preguntas, perdón. En el primer análisis que hicimos aquí, apenas un par de horas después de conocer el resultado y el triunfo definitivo de Daniel Noboa, los panelistas invitados se pronunciaron respecto a cómo incidió el factor del asesinato de Fernando Villavicencio en su triunfo. Fernando Villavicencio fue un visionario porque les partió desde adentro al correísmo. ¿En qué sentido? Les sacó su verdadera naturaleza, les empezó a dar batalla y les dijo vengan hacia acá, y les metió en una trampa en que ellos empezaron a pelear contra Villavicencio y le dejaron una autopista a Daniel Noboa para que pase tranquilo. Sacaron su naturaleza, mancharon su memoria, le insultaron, o sea, no les importó que le asesinen, igual le vejaron, igual le hicieron daño y demostraron su naturaleza. ¿Tú crees que eso le gusta a la gente? ¿Cómo traes un indeciso cuando se están pisando el cadáver de una persona que todavía está caliente? El tipo les trajo a su trampa, se metieron ahí los correístas, sacaron su naturaleza y perdieron la elección. ¿Coincides o no con ese diagnóstico, Andrés? Yo creo que, como dice el historiador británico Neil Ferguson, hemos pasado de democracia a hemocracia, ¿no? Las emociones y los sentimientos están presentes y actúan intensamente. Pero lo emotivo no ha sido una constante siempre en las elecciones. Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es la novedad entonces? Lo emotivo es una constante en la toma de decisiones de cualquier naturaleza, sea política, o sea comercial, o sea amorosa. Pero ahora es más evidente, es epidérmico. ¿Fue Villavicencio un factor que incidió, claro, como lo dice Alejandro Zavala? Sí, claro. Con otras palabras, yo diría, a diferencia de Alejandro, que Noboa peleó con mano ajena. O sea, él no tuvo que confrontar con nadie, había otros que confrontaban. Incluso una persona recién fallecida seguía confrontando. Correa seguía confrontando con el muerto. Correa seguía atacando a Villavicencio. Noboa no tenía necesidad de pelear. Nadie tenía necesidad de Hoy día pelear. Llegó al extremo, anteayer, en un tuit de decir que mataron a Villavicencio para que ellos pierdan, es decir, para que la Revolución Ciudadana pierda, porque lógicamente el primer sospechoso... Lodo saliendo por la boca de Rafael Correa, en este caso por los dedos, al escribirlo. O sea, es una de las cosas más bajas que yo he podido leer el día de hoy. Sí. Pero esta es una de las diferencias más importantes. Mientras la candidatura de Luisa González sí se preocupaba de ponerle nombre y apellido a su contradictor, a su competidor en primera vuelta y en segunda vuelta, Daniel... El nombre y apellido que le ponía eran las carencias de los ecuatorianos. Ok. Roberto Aguilar, ¿fue un factor en los términos que dice Alejandro Zavala o en otros?
Fernando Villavicencio, en este caso su ausencia, su asesinato, su legado en esta campaña? Sí, por supuesto, fue determinante. Yo creo que todo lo que ocurrió en la primera vuelta tuvo que ver con el asesinato de Fernando, y el resultado que tuvimos no habría sido tal de haber estado Fernando presente en esa elección. No digo que él habría pasado en la segunda vuelta, pero yo creo que el resultado habría sido distinto. Pasó que el asesinado era el enemigo natural y más vehemente de la tendencia correísta. Entonces fue inevitable que todo el país regresara a ver a los correístas a la hora de buscar un culpable, justificado o injustificadamente, pero era inevitable. Entonces, claro que le pesó al correísmo la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio, y hasta la última semana de la segunda vuelta, con este testimonio de un último testigo protegido de la Fiscalía, mientras la candidata Luisa González hizo en las últimas semanas un esfuerzo enorme por separarse del peso de Rafael Correa. Terminó la última semana con el peso del asesinato, porque el testigo protegido de la Fiscalía volvió a poner los reflectores, a dirigir los reflectores hacia el correísmo. Entendido. ¿Saben por qué este punto es tan importante? Por lo que yo mencionaba al principio. Entender por qué se ganó, peor si ustedes reconocen que este fue un factor, porque eso significa cumplir con un compromiso ahora que se va a gobernar. ¿Cuál fue el compromiso que adquirió Daniel Noboa? Apoyar una comisión independiente y pedir ayuda internacional para que se esclarezca su asesinato. Eso no puede quedar incumplido. Está claro, porque además la mayoría de votantes que sufragaron en un 16% por Villavicencio, no sé cuán amplia esa mayoría, pero la mayoría se decantó por Daniel Noboa. Para poner solo un ejemplo, Gabriela Panchana, que fue parte de su equipo de comunicación y publicidad, rayó la papeleta mostrando que ella había votado por Daniel Noboa. Gabriela Panchana, véanlo en su cuenta de Twitter. María Clara. La familia de Daniel Noboa ha pasado a ser rápidamente protagonista. Por ejemplo, su madre, Anabela, dejó en claro que su rol será el de asesora o de consejera sin tener ningún cargo y peor, un sueldo. Simplemente como un soporte para su hijo tras la vasta experiencia que le ha dejado 5 candidaturas al lado del padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa Pontón. Yo siempre apoyaría a mi hijo desde ningún cargo. Sin cobrar ningún sueldo. Yo sería su apoyo, su confidente y su respaldo y asesora gratis. O sea, yo daría ese apoyo al pueblo ecuatoriano que ha sido tan bueno, tan generoso con nosotros y con mi hijo sobre todo. Rafael Cuesta, ¿por qué la traigo a colación? Porque se denomina en algunos casos la marca Noboa, en otros casos la adhesión que genera esa imagen tan bien vista durante varias campañas en el Ecuador de esta doctora, su madre, por la obra social que hacía, en fin, todo lo que significa las simpatías que generó Noboa y la votación que acumuló en 5 campañas. ¿Cuánto pesó eso? ¿La gente conectó el uno con el otro, sabía que era el hijo o no? Sí, claro. A veces la suma de muchos detalles ayuda mucho. Y no voy a decir que cuánta gente, porque no lo sabría, pero algunas personas votaron por Daniel Noboa porque querían votar por Álvaro Noboa. Y algunos se acordaban de Anabela, pero por supuesto. Había nostalgia, claro, gratitud. Sí, claro que sí. Algunos decían, Álvaro siempre tuvo razón. Ajá. ¿No? Y bueno, no creo que eso haya sido... no creo que eso lo hubiera hecho perder a Daniel Noboa, pero Daniel tenía una serie de detalles alrededor de él que no tenía Luisa González. Luisa González solo tenía a Rafael Correa, y cada vez que hablaba a Correa le hacía más daño. Fortificaba su voto duro, pero debilitaba el voto blando. En cambio, Daniel Noboa a su lado tenía a su esposa, una influencer con muchísimos seguidores, a su madre, una mujer apreciada a quien el pueblo le tiene cariño, y la imagen de su padre, a veces chistoso, a veces cómico, a veces burlesco, pero
que no resulta una figura antipática, sino más bien una figura simpática. Sigamos de lo de marca, Andrés Seminario. La otra marca es Quaker, ¿ya? La asociación constante con Quaker es Quaker, lo querido y tradicional de este producto, la participación de Chito Vera en esos comerciales, el usar como contraposición. Detalles que suman. Habrán señales y la gente tomaba Quaker. ¿Cuánto incidió? ¿O incidió simplemente? Bueno, son detalles que suman, como dice Rafael. Yo creo que lo importante acá es entender qué significa el triunfo de Daniel Noboa, porque puede ser un parteaguas respecto a lo que pensamos que son los electores en Ecuador. Y una de las tesis que mantengo es que la familia es una variable muy importante en un proceso electoral. Y se vio muy estructurada, cercana. De hecho, se vio en la segunda vuelta de una familia. Lazo, y se vio claramente. Del otro lado no había. Y se vio claramente. Había, pero con un modelo distinto. Y el ecuatoriano sigue siendo tradicional cuando habla de familia. Es más, con Eduardo Reynoso, invitado de este programa, en algún momento hicimos un estudio y la palabra más importante para los ecuatorianos, familia, de las hogar. 10, correcto. Así es. Roberto Aguilar. Y faltó lo de Quaker. A ver, sí, por supuesto que jugó para mí borderline, porque cuando ya había el silencio electoral seguía viendo publicidad de una marca que no había hecho publicidad en medios masivos hace mucho tiempo. Pero es un pequeño detalle. Estos factores, a tu juicio, Roberto Aguilar, ¿cuánto aportaron? Sí, coincido con los dos panelistas. Todo sumó, ¿no es cierto? Todo sumó. No olvidemos algo que es dejado de lado, Carlos, el Noboa de cartón. El Noboa de cartón tuvo un éxito fenomenal porque además generó interacciones, pero estamos hablando de marketing puro, no estamos hablando ni de contenido político, ni de debate de ideas, ni de nada de eso. Marketing puro. El Noboa de cartón, el último campanazo de la propaganda de Quaker en un día ya de silencio electoral, y que a la hora de los noticieros, en el horario estelar de la televisión ecuatoriana, hoy se repitió, fue un martilleo de esa propaganda. Yo creo que esos pesó también. Volvamos a lo que dijiste, que a mí me dejó desconcertado. Reconozco junto contigo que el correísmo es la principal fuerza política del país, son el mayor bloque de la Asamblea. Ahora tienen 53. ¿Qué? ¿52? Sí. Ya. ¿Qué hay adicionalmente estos factores que hace posible derrotar a semejante maquinaria? ¿Qué hay? ¿Cómo fue posible ese triunfo? ¿Por qué se da? Si tú identificas eso como lo que es, el único partido organizado, dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué perdió? Sí, no, ¿por qué siendo tan fuerte se los derrota? Bueno, se lo ha derrotado ya 2 veces seguidas con el mismo porcentaje, ¿no? El resultado de la elección que ganó Guillermo Lasso fue básicamente el mismo, 52-48. Correcto. Eso significa que el techo siempre se habla del techo del correísmo, y vamos a tener que reconocer entonces que el techo del correísmo es 48. No, el techo del correísmo es Rafael Correa. Para hacer un techo, o sea, si el techo del correísmo es casi la mitad, entonces deja de ser relevante como techo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué perdió? Quizás en un par de semanas más ganaba. Quizás si Daniel Noboa cometía algún error, si no sacaba el Noboa de cartón. O sea, ya fueron detalles quizás tan mínimos que no sabemos exactamente, pero lo que quiero decir es que es posible que el correísmo gane una elección. ¿Y por qué no decir, por qué no decir la conclusión implícita de lo que ustedes han dicho? El correísmo perdió porque su techo es Rafael Correa. O sea, mientras esté este señor ahí, no van a pasar de allí. Es que no lo sé. Lo que yo digo es que si el techo está tan cerca de la mitad, entonces no es techo. Entonces no es relevante como techo. Porque en cualquier momento gana. O sea, lo que yo veo después de estas 2 elecciones consecutivas en las que el correísmo tiene el 48%, es que en cualquier momento gana. Qué buena advertencia. Cuando tengan un contendor que cometa más errores de los aconsejables, cuando no se inventen el Noboa de cartón, no sé, cuando tengan ellos un mejor candidato,
qué sé yo, en cualquier momento el correísmo gana. Qué bien hecha la advertencia. En cualquier momento el correísmo gana. Sí, por supuesto, con un 48% puede ganar. El problema, yo coincido más contigo, ¿no? Coincidiendo con Roberto, coincido más contigo en que el techo del correísmo es Correa. O sea, mientras Correa siga con su discurso confrontador, mientras siga insultando, mientras siga agrediendo, mientras siga ofendiendo, mientras siga diciendo las cosas como las que dijo hoy, no va a ganar. Que siga entonces, o sea, así siempre van a perder. ¿Cuál es el panorama? Que siga, no hay problema. Pero veamos el panorama. O sea, al perder a Alex Berbera del Consejo de Participación Ciudadana, perdió toda posibilidad de sacar a la fiscal de su camino. ¿No es cierto? Perdió toda posibilidad de tener un contralor propio que iba a hacerle la vida imposible a cualquiera que sea el presidente. Perdió la posibilidad de poner el Consejo Electoral. No son un bloque. Es decir, ya son bancadas. Son bancadas, pero no, Sí, no logran mayoría. Ellos solos no tienen. Pero, no. Y otro tema que es muy importante es que toda la izquierda del Ecuador prácticamente está agrupada en Revolución Ciudadana, menos 5 asambleístas de Pachacutic. Todo el resto de la izquierda no existe, está en Revolución Ciudadana. Entonces, están aislados. Entonces no es tan cierto, Andrés, que en cualquier momento gana, aunque el margen es solo 2 puntos más. Porque si pone un candidato bueno y si Correa se vuelve una persona mesurada, ¿no? Entonces puede suceder. Okay. Pero el regreso de Correa cada vez está más lejos. Ok. No solo candidato bueno, campaña también. Y él alejado. No solo candidato bueno. Él alejado. Eso le va a ocasionar un problema interno porque hay figuras dentro del correísmo que son inteligentes, que son preparados y que tienen derecho a aspirar y que quieren aspirar. Hay otras pero que saben que si van con Correa no van a llegar. Pero al mismo tiempo saben que sin Correa tampoco pueden llegar. O sea, terrible dilema. Ese es el problema de ellos. O sea, te odio porque estás al lado mío, pero te necesito. Andrés. Coincido. Ok. Hagamos aquí la primera pausa, María Clara. Cuando regresemos, seguiremos con el análisis de este tema con nuestros invitados Rafael Cuesta, Roberto Aguilar y Andrés Seminario. Cada vez más se valora mejor el enorme significado que tiene para el avance de la democracia y el freno de la tiranía el triunfo de Daniel Noboa. Es tiempo de pasar del aplauso a la participación para consolidar ese espacio. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando por qué ganó Daniel Noboa con Roberto Aguilar, Andrés Seminario y Rafael Cuesta. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después en OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. CNT, Extreme TV Cable y Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal, es decir, hace un resumen. Y la transmisión en Estados Unidos es simultánea a través de Macro Digital para una enorme cantidad de suscriptores, entre los cuales hay latinos y preferentemente ecuatorianos. Gracias por todos los mensajes que hicieron llegar ayer desde los Estados Unidos. Imposible contestarles. Necesario agradecerles. María Clara. Y regresamos al tema de esta noche y veremos que Eduardo Reynoso, especialista en neuromarketing, dejó claro ayer por la noche que para Daniel Noboa no será fácil cumplir sus objetivos estando solo. Que esto no lo puede hacer Daniel Noboa solo. Esto lo va a tener que hacer con muchos aliados y va a tener que hacer pactos que probablemente cuando las personas de alguna manera lo vean dirán ya están empezando a haber pactos políticos. No lo vean así, ¿ok? Y además no busquen que los pactos sean con personas perfectas porque no las hay en Ecuador. Bien, entremos de esa parte, Roberto Aguilar. ¿Con quién tiene que gobernar para poder cumplir su plataforma? Bueno, necesariamente Noboa tiene que hacer una alianza parlamentaria, ¿no? Incluso si quiere cumplir su intención de enviar un proyecto económico urgente al mes, que es como una estrategia extrema, pero interesante, ¿no?
Él podría, por ejemplo, aprobar una reforma laboral, pasándola como proyecto económico urgente, pero con un bloque correísta tan fuerte es difícil que esas reformas pasen, porque con 52 asambleístas, quien lo tiene más fácil para hacer mayoría en la asamblea es el correísmo. O sea, estamos ante la inquietante posibilidad de que el panorama que ya atormentó a Guillermo Lasso durante su periodo de gobierno que está terminando se repita. Ciertamente es así. Necesita una alianza de gobierno en la asamblea y la verdad es que yo no la veo tan fácil, salvo que pacte con el mismo correísmo. No. Ciertamente es así. A ver, Rafael, 52 la RC, 29 ya logró construye, 14 el PSC, 14 logró el partido de Noboa, Actuemos tiene 8, asambleístas locales, para llamar de una manera, 7, Pachacuti 4, Claro que se puede 3, PSP 3, Reto 2, CD 1. ¿Es posible hacer mayoría a él con todos estos, quizá Pachacuti se quede fuera, 4 menos, sin la Revolución Ciudadana? Sí. Pero por supuesto. ¿Cómo habría que hacer eso? Porque es mucho más cómodo, porque ya no está ya no está Guillermo Lasso, ya no está el banquero con que les era repulsivo a algunos Pachacutic, ya no está Pachacutic. Entonces es mucho más fácil para Daniel Noboa, si es que tiene un buen ministro de gobierno, por supuesto, eso es lo más importante, poder sentar a todos. Pero el bloque dirimente no es del PSC. Es que ¿quién se va el PSC? Que ya estuvo antes con el correísmo más que con el Hoy lo escribí. Te leí en Expreso. Hoy lo escribí. Hoy lo escribí en Expreso. O sea... Se llama El futuro de los patriarcas, por si acaso. O sea, no pueden no ser tomados en cuenta. Jaime Nebot tiene un peso todavía y es recursivo y es sagaz y es inteligente y él sabe perfectamente bien que tiene que recuperar su electorado. Qué increíble, otra vez Nebot, el dirimente del destino del país. Andrés, yo recuerdo que alguna vez en Canal 1, después de que me invitaste tú en el programa que hacía allá, se lo dije frente a frente y le molestó mucho porque la última palabra la tenía yo en el programa y no él, y se puede hablar, no, ya el programa terminó. O sea, ¿Nebot es ahora la fuerza dirimente? Es que eso sí nos concentramos exclusivamente en asamblea, pero yo creo que, a ver, yo creo que deberíamos preocuparnos de qué es lo que puede hacer como autoridad. Y esto es interesante. Autoridad viene, la raíz de autoridad es autor. Autor es quien crea, quien origina algo. ¿Qué cosas puede crear o originar Daniel Noboa como presidente de la República que convoque a todos para que sea inevitable decir que sí? Ajá. Él necesita resultados rápidos. Y eso empieza desde mañana. De la actitud que tenga en la reunión de transición, de que diga, ok, Roberto. Pero sí, Nebot es la bisagra ahora, nuevamente. Sí, es la bisagra. O sea, él puede virar la puerta para un lado o para el otro. Ok, lo ha sido en la historia de este país desde el 96. Roberto, ¿ves tú posibilidades de lo que Andrés insinúa? ¿Esa mayoría se puede lograr o se puede unir o se puede fundir según las primeras señales de actitudes y decisiones que tome? Sí, bueno, me quedé pensando en esto de si Nebot es la fuerza dirimente. Probablemente no construye, es un bloque muy importante que podría ser el aliado de Noboa, pero Nebot puede dirigir su atención tanto a un lado como al otro. No olvidemos que Nebot ha sido el aliado del correísmo durante todo este periodo de crisis política en la Asamblea y fue con el correísmo. Pero le costó mucho, le costó bastante haber hecho eso, ¿no? Sí, le costó. Pero yo no le veo lejos de reconstruir una alianza para... O sea, es que los veo con intereses compartidos, por ejemplo, en torno al control del CPCSS, para a partir del CPCSS
controlar las autoridades de control. Valga la redundancia. Andrés, sí. Y lo paradójico es que estemos poniendo nombres sobre la mesa que representan la política tradicional, aquella que los electores decidieron no apoyar. Pero es que no ha muerto, ni va a morir. No he dicho que haya muerto, pero seguimos hablando de ellos. Sí, y los electores también. Gente, no necesariamente. Y esto es interesante porque 40% o algo más son jóvenes que dicen que no les interesa la política, pero están muy involucrados en el tema. Pero que hay la paradoja de la política del Ecuador. Hay una desproporción terrible. Alguien con un bloque de 14, que es del PSC, tiene a mi juicio 14. Otra vez la posición dirimente, tiene según Rafael la función de bisagra y tiene según Roberto Aguilar más afinidades con el correísmo que con este gobierno democrático que ha ganado. La verdad no lo puedo creer. Se van a terminar de sepultar como ya lo hicieron en Guayaquil y en la prefectura de Guayas. No va a suceder eso. No se van a terminar de sepultar. A ver, Nebot tiene claro lo que pasó en las elecciones anteriores, en las seccionales, ¿no? A él le costó muchísimo esa alianza con el correísmo y le salió muy, muy caro. Y tuvo la suerte de encontrar un candidato afín como Jan Topic, que supo de alguna forma identificarse con los ideales del Partido Social Cristiano y casi entra a la segunda vuelta, le falló el timing. Pero él no va a volver a cometer ese mismo error. Ojalá. No es de los que tropieza con la misma piedra, Jaime. 2 veces, ya. Yo no estaría tan seguro. Ok, María Clara. Cuando volvamos, 2 mujeres opinan sobre los desafíos del nuevo presidente Daniel Noboa. Por un lado, su vicepresidenta Verónica Abad. Por otro lado, Ruth Hidalgo, líder de Participación Ciudadana. Cada vez más se valora mejor el enorme significado que tiene para el avance de la democracia y el freno de la tiranía el triunfo de Daniel Noboa. Es tiempo de pasar del aplauso a la participación para consolidar ese espacio. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. 22:40, nos piden que hagamos capítulo 2 de este programa. Depende de los invitados. No me costó mucho. Segunda parte, dice. Capítulo 3 de este programa, mejor dicho. Ya del tema, tienes razón. Traer aquí a Rafael Cuesta fue complicadísimo. Ya a la misma hora está haciendo televisión, ya van a ver pronto el canal en que está, mejor ya estrenó y debutó en su propio canal. La primera plana de la prensa de mañana es de esta: Expreso, el resultado electoral acentúa la polarización. Chito Vera, influencia deportiva en la política. El operador político que Noboa necesita debe tener más experiencia que el presidente electo y tender puentes. Exacto. Una economía con falta de oxígeno y ni el mercado frena la informalidad en Calderón. Primera plana del Universo, en cambio, la transición arranca con las reuniones reservadas entre Lazo y Noboa. Asín, consulta de Noboa requerirá recursos, dice el CNE. La misma objeción estúpida. Cuando dijeron 60 millones más va a costar la consulta, decía esa parte, júntenla con las elecciones, ya ven el resultado que pasó, ¿ok? Como si la decisión sobre el futuro del país valiera 60 millones. Ciudadanos claman cese de violencia, más vacunas bivalentes. En el sector de Guayaquil hay diversas posturas sobre colocación de rejas. Les recuerdo que desde hoy se integró Radio Única, 94.5 en Quito, FM, por si acaso, porque te estoy oyendo en Quito. Sí, por esa FM. Aunque las radios tienen ahora plataformas, son multicanales, etcétera, etcétera. María Clara. Ahora veremos que sí describió Ruth Hidalgo anoche el gran desafío que tiene, a su juicio, el presidente más joven de la historia del Ecuador. El presidente Noboa tiene un gran desafío, que es lograr, además de ser presidente, lograr generar un espacio de acuerdos éticos políticos, en donde ojalá tome en cuenta no solamente a los actores políticos, pero sobre todo a la sociedad civil, quien es la que ha respondido en estas elecciones y le ha dado su voto. Bien, Roberto Aguilar, ella pone el acuerdo en términos de ética política. ¿Es eso posible? ¿Es eso necesario? ¿Es eso aglutinante o está bien para la literatura y los tratados? Eso es imprescindible, pero no está de moda.
Escribía hace unos pocos días al respecto de la participación de Pavel Muñoz en la campaña de Luisa González sobre lo venido a menos que está este concepto de ejemplaridad pública, ¿no es cierto?, que es en realidad la única fuerza cohesionante que puede tener la conducta cívica virtuosa en los ciudadanos. No se valora la conducta cívica virtuosa en este país. Yo veo que hay más, o sea, la viveza es un valor más importante incluso para los votantes. Y la ley no es tanto vista como el acuerdo, un acuerdo social de convivencia, ¿no? Las cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo para poder convivir. Okay. Sino es el recurso, la ley se convierte en el recurso para solucionar ciertas cosas en el sentido de, o sea, ¿cuántas veces los políticos como Nebot o como Correa, y yo supongo que Noboa terminará diciendo, encuéntreme la figura jurídica para vender esto? O sea, primero se inventan la barbaridad y después buscan la figura jurídica que la justifique. Y así funciona, ¿no? Tu dosis de realidad es descorazonadora, pero es muy cierta. Clara. ¿Ah? Es muy clara. Creo que Roberto tiene la película muy clara. Pero Andrés, eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, Ruth Hidalgo propone que se parta de un acuerdo ético. ¿No podrían haber 3 parámetros para negociar gobernabilidad o alianzas, mayoría que establezca Noboa? Por ejemplo, honestidad, respeto a la ley y 0 impunidad. Sobre esa base podemos comenzar a hablar. ¿O es una utopía eso? Yo creo que es una utopía, porque cuando entras al análisis de la moral y la ética en cada individuo, de la tesis relativista, cada individuo tiene su versión que se ajusta al contexto. Entonces, ¿debería excluir la ética como parte de sus negociaciones? No, para nada. ¿O su ética? Lo que ¿O hacer una interpretación de la ética? Pero es que llámalo honestidad, pero por ahí más importante para los ecuatorianos es colaboración. Y trabajar sobre colaboración. Es decir, estoy de acuerdo que debemos tener un nuevo pacto social. Hace rato que necesitamos uno nuevo. Y que incluya a todos. Y que incluya a todos. ¿A los delincuentes también? En cierta forma sí. Pero es que porque los delincuentes deben estar en la cárcel, pero también deben ser tomados en cuenta. Y lo justo es que les cuentes cuáles son las reglas del juego que ellos rompieron, además. Sí. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Tenemos una cancha totalmente enlodada, ¿no es cierto? Y en la que cualquiera que entre a jugar esa cancha se va a enlodar. Entonces hay que decir, un momentito, paremos todo, limpiemos esta cancha que nos sirve a todos. Y como nos sirve a todos, tratemos de arreglarla. O cambiemos de estadio. Acordemos limpiar esta cosa, esta porquería. Y yo creo que eso es más fácil hacerlo para una persona como Daniel Noboa que Guillermo Lasso. Porque Daniel Noboa es pragmático, es tranquilo, le gusta el diálogo, no es descontrolado, no es desbocado, no es bipolar, no se le baja o se le sube el azúcar. Entonces, es un tipo que tiene capacidad de diálogo con todo el mundo. Roberto Aguilar, ¿podemos cambiar entonces o admitir que, siendo lo complejo y necesario que era lo ético, pero casi imposible, debemos pasar a pensar más bien en colaboración? Lo que mencionaba Andrés Seminario, la palabra es, fíjate que ni siquiera hablo de consenso, colaboración, cooperación, ¿esa es la clave? No sé, Carlos. Yo pienso en el panorama político de la Asamblea que me tocó cubrir, de esta última, porque he cubierto ya varias. Y la verdad es que he sido testigo de un descenso a los abismos del nivel del debate público. Yo no alcanzo a figurarme colaboración posible en medio de semejante nivel de debate público. Y yo espero encontrar en esta asamblea, hay mucha gente que no conocemos todavía, pero espero encontrar en esta asamblea nueva gente con más, otra vez, ejemplaridad pública.
Roberto. Gente con más concepto de lo público. Ya voy contigo, Andrés. Roberto, yo entiendo tu escepticismo y tu pesimismo con el antecedente que acabas de citar. Pero lo que ha pasado en las elecciones no es una señal, al revés, positiva, alentadora, esperanzadora, de que las cosas pueden cambiar en el sentido correcto si las sabemos activar, gatillar, mover. Pero no, porque hemos estado analizando precisamente las razones de este triunfo. Yo sigo diciendo que este triunfo tiene que ver con el paso del eje de la campaña del Twitter al TikTok. Esa es la imagen con la que yo me quedo para explicar este cambio de fondo en el debate de campaña. Estamos ante una campaña que la ganó un muñeco de cartón, o sea, sé que estoy caricaturizando. ¿Sabes cómo lo digo yo? El cartón le ganó al cartel, ¿no es eso extraordinario? Por Dios santo. Andrés, ¿tú querías decir? Porque no voy a decir nada. Sí, no voy a decir nada. Es que los otros son un cartel, por Dios santo. Lo han demostrado, ellos se opusieron a que haya la extradición de los narcos. Voy a usar ese ejemplo para ellos ganaron las elecciones de la prisión. Voy a usar ese ejemplo para hacer el punto, Carlos. Eso no es un debate. Hay dos tipos de conflictos. El conflicto de personas y el conflicto de tareas. Creo que debemos ponernos de acuerdo en que tenemos que colaborar en el conflicto de tareas, porque si no el país se va al carajo. Una frase de Antoni Gutiérrez Rubí, un asesor español de nuestro amigo, exactamente. Lazo, claro, el genio tiene una frase muy buena, una frase muy buena. Él dice: el like le está ganando la batalla al think. El me gusta le está ganando la batalla al pensar. Yo creo que sí es posible cuando nos concentramos en las cosas que hay que hacer y no quién las hace o quién no las hizo. Me acabas de dar el tema del siguiente programa, que justamente no lo había titulado, pero se van a hacer así, las tareas pendientes, ¿ok? Le debemos denominar las prioridades de Novoa, le voy a cambiar el título, ¿cierto? O sea, pongámonos de acuerdo en las tareas. Sí, es un avance. María Clara. Ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, las cuales deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Cada vez más se valora mejor el enorme significado que tiene para el avance de la democracia y el freno de la tiranía el triunfo de Daniel Noboa. Es tiempo de pasar del aplauso a la participación para consolidar este espacio. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Si todos ustedes han celebrado el panel de hoy, es muy complicado tenerlo con la frecuencia que quisieran, pero agradezco la enorme acogida a las opiniones y orientaciones que ellos han dado. Ojalá el público las asimile y las practique, y ojalá el gobierno empiece a descifrar todos los aportes que aquí se hacen. María Clara. Ahora las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a empezar con Roberto Aguilar. La primera pregunta para usted, Roberto. ¿La política es inevitablemente sucia, sí o no? No. La segunda, ¿el Ecuador caerá tarde o temprano en el socialismo del siglo XXI, sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Andrés Seminario. La primera, de su experiencia en el poder, ¿todo presidente pierde cable a tierra, sí o no? Tal vez. La segunda, ¿la comunicación puede dar la gobernabilidad que la Asamblea no otorga, sí o no? Sí, como en casa. Gracias. Ahora las preguntas para Rafael Cuesta. ¿El PSC se salva solamente si se baja del correísmo, sí o no? Sí. La segunda y última. ¿La falta de experiencia de Daniel Noboa la suple con buenos asesores, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. En el mismo orden, concluimos con sus reflexiones finales sobre el tema que nos ha convocado Roberto Aguilar, o algún otro que te parezca pertinente y no hemos tratado. Adelante. Bueno, sí. Quisiera referirme, porque no hemos topado este tema, quisiera referirme al discurso de Daniel Noboa, el discurso del domingo, con el cual
asumió su victoria electoral, que creo que es bien significativo y representa un poco todo lo que he tratado de comunicar esta noche en este programa. Fue un discurso absolutamente vacío de mensaje político, absolutamente vacío de todo tipo de mensaje. Era un discurso hecho de clichés como el Ecuador se merece lo mejor, el Ecuador, vamos a mejorar el Ecuador, empezamos a trabajar mañana, etc. Me parece que en un momento de crisis política sin precedentes como el que vivimos, la elección para terminar un periodo después de una muerte cruzada, en un momento de violencia extrema con la guerra de los carteles en medio de la cual estamos metidos, esta incapacidad de componer un mensaje político para tocar el alma de la gente, para tocar el alma y la cabeza de la gente después de un triunfo electoral, es bastante preocupante. Eso me deja a mí pensando en el misterio político que representa Daniel Noboa, y que él no ha sabido o no ha querido develar. Yo decía, a lo mejor hasta pacta con el correísmo, y que alguno, no sé si fue Rafael o Andrés, dijeron no. Sí, ojalá no, pero nadie nos garantiza que no será así. Mil gracias, Roberto. Muy amable, muy preocupante y muy valiosa en verdad tu reflexión. Andrés, la tuya. Yo quiero celebrar el que estemos conversando aquí de estos temas, y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Cuando termina el partido de fútbol, todos somos directores técnicos. Cuando termina una campaña, todos somos analistas. Pero creo que el precio de la luz es menor que el costo de la oscuridad. Esto nos ayuda a entender qué está pasando en Ecuador. Y celebro el programa. Rafael Cuesta. Sí, tres cosas muy rápidas. No coincido con Roberto en que el discurso de Noboa fue vacío. Él no es una persona muy locuaz, no lo es muy parco, pero él hizo tres ofertas, tres promesas: parar la violencia, parar la corrupción y parar el odio. Si consigue la primera, Ecuador va a estar muchísimo mejor. Segundo, creo que Daniel Noboa, para cumplir su cometido, debe sentarse a conversar con todos, con cualquiera. Si es con el correísmo, sí, también. Mientras sea un diálogo transparente, público, y donde las condiciones no sean imposibles, como por ejemplo el correísmo le dice: yo converso contigo pero quiero que regrese Correa, entonces no es posible dialogar. O el otro le dice: yo converso contigo pero quiero 3 ministerios, es imposible dialogar. ¿Y el último? Pero él tiene que dialogar. El último ya me olvidé. Eran 3. Sí. Me dijiste 2. Sí, no sé. La próxima vez que vengas. La próxima vez que vengas. Okay. Muchas gracias por acompañarme gracias. Con tan buen talante y extraordinario talento. Roberto Aguilar, Andrés Seminario y Rafael Cuesta. Muy reflejado, porque antes teníamos rating minuto a minuto, ahora tenemos métrica minuto a minuto en lo que esto reporta. Hemos empezado ya la segunda fase del análisis de por qué ganó Noboa y hemos entrado en qué debería hacer para cumplir. Dentro de eso, ustedes, los que hicieron posible su triunfo, me incluyo porque voté por él, tenemos una obligación que va más allá de esperar, de exigir, de anotar, de observar. Es hacer que esas cosas sucedan. Hacer. Presionar, orientar, frenar. Sí, hacer. La única forma en que vamos a frenar el precipicio hacia el cual se lanza este país, inevitablemente, es dejando de ser espectadores y pasando a ser protagonistas. Dirán lo de siempre, el periodista no está para no. Justamente porque el periodista ha estado para hacer lo que no debería. Lo que no debería es que este país no se ha ido a la punta de un cuerno. El periodismo ha suplido el rol de la fiscal a veces, o de los fiscales. Ciertamente emite juicios de opinión todos los días y dicen que ha suplido el rol de los jueces. Hace denuncias, advertencias, consejos, asesorías, críticas, reclamos. El periodismo hace rato que deja de informar solamente para pasar a evaluar y orientar supremamente.
Pero no dejen eso en nosotros. La fuerza la tienen ustedes, allá. Lo demostraron ya en la elección del domingo. No esperen otra vez año y medio para volverlo a demostrar. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando los resultados de la TRI frente a Bolivia y Colombia. Y el miércoles Carlos Vera entrevista a Sophie, la robot hecha con inteligencia artificial que puede mantener una conversación. Mientras tanto, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de